Resulta que aquí estamos viviendo un cuento de una niña que pasó de 5 años mágicamente a 20 y su ropa se le quedó pequeña. Eso es Fusagasugá. Las herramientas que podemos asimilar para esa niña con lo que la administración tiene que ofrecer también están aprisionando a esa niña. Y entonces no solo quedó su ropa pequeña, sino también el presupuesto se le quedó pequeño, se le quedó pequeña cada uno de los temas administrativos porque no tenemos profesionales que generen soluciones técnicas para Fusagasugá y entonces tenemos que recurrir a estudios y pagar estudios de afuera. Qué triste. No podemos darle soluciones a Fusagasugá con cada una de esas necesidades que ustedes tienen desde parte de la administración, precisamente porque tampoco hay herramientas como un plan de ordenamiento territorial y es la peor de las herramientas. Tenemos un plan de ordenamiento territorial del 2001 vigente, uno que había permitido que, por ejemplo, Santo Sorbo, un bar que estaba ubicado en la parte de abajo de Fusagasugá, pasara al centro y lo obligaron a salir de allí, precisamente. Ahora le dicen que no, que ya no puede estar en el centro, sino tiene que regresar. Y entonces empiezan los conflictos sociales, económicos de la ciudad, empiezan los conflictos precisamente entre administración y población y se crea el caos. Eso es lo que tenemos en este momento y realmente para nosotros como administradores, como políticos, es realmente una situación compleja. Nosotros sabemos que hay unos derechos, estamos acá precisamente para garantizar también los derechos de cada uno de ustedes, tanto de los habitantes como de los comerciantes y de las demás personas en Fusagasugá. Aquí nosotros no podemos pensar en un gremio o en una persona o dos, pensamos en todos los fusagasugueños, en ese grueso. Y entonces, al mismo tiempo, no solo se están viendo afectados ustedes en el comercio de bares, sino que también el año pasado vimos cómo personas venían a dar soluciones ambientales y se les prohibía poner en zona residencial, por ejemplo, una empacadora de botellas PET para recoger estos materiales y trasladarlos a Bogotá, que porque eran unas máquinas que generaban una vibración y eso afectaba a los vecinos, entonces era de alto impacto. Y todos los señores que viven de la mecánica en Fusagasugá, los ornamentadores, los pintores y cada uno de esos gremios también se están viendo afectados porque son de alto impacto. Y entonces ese POT del 2001, que fue generado también en esta corporación y por una administración en su momento, fue un POT muy mal hecho. Un POT que desgraciadamente le ha hecho mucho daño a Fusagasugá porque no tuvieron proyección. Porque las personas que estuvieron en ese momento no pensaron en un avance para Fusagasugá, pensaron que la ciudad se iba a quedar pequeña y que jamás iba a crecer. Esa es la verdad de esta historia. Y entonces, ¿qué pasa con cada uno de esos talleres? ¿Qué pasa con cada una de esas zonas del enocidio? Porque también están las casas del enocidio que les dicen que no pueden estar en el centro ni en zonas residenciales, sino que se tienen que ir para allá. Y entonces ustedes se van a encontrar en la misma zona con talleres, casas del enocidio, los bares, todo se va para allá. Qué desastre aún mayor. Y la norma no da ninguna solución y la administración seguramente tampoco podrá actuar frente a esa norma hasta tanto no tengamos ese plan de ordenamiento territorial. Nosotros en el consejo anterior estuvimos pidiendo a gritos que nos pasaran ese documento, que por favor se dieran todos los mecanismos para que por favor tuviéramos esa herramienta de ordenamiento en la ciudad. No fue posible, se agotó sencillamente hasta la etapa en que llegó a la CAR quedó ahí en toda la parte ambiental, y nunca llegó al Consejo de Fusagasugá. Algunas personas han sido osadas al manifestar que nosotros desde el Consejo anterior no quisimos dar paso a la normatividad. Qué error tan grande. Están criticando a quienes no deben criticar. Pero aún más grave, el hecho de que a unas personas les dicen que no, que se tienen que salir, y a otras personas les dan campo libre, les dan nuevas licencias. Y hemos solicitado desde esta corporación seriedad.
hemos solicitado que se dé precisamente una investigación frente a esas nuevas licencias. ¿Por qué se le abrieron nuevas licencias a algunos bares en la zona del Parque Maxaya? Cuando también se estaban sacando a unas personas, George es testigo, se estaban sacando a unos comerciantes porque no podían estar allá y nuevamente se abren otros bares. Queda uno en total incertidumbre, realmente como, repito, como concejal, como político, como persona de la administración, queda uno sin herramientas para actuar y para opinar. Pero aquí estaremos representándolos, defendiéndolos, dando la mano en lo que podamos. Me preocupan pronunciamientos frente a que ya se tiene que solucionar el tema y que vamos a dar una transición y se tiene que poner una zona de Fusagasugá, ya para ese tema. ¿Cuánto va a subir el costo de esa tierra? ¿Podrán los comerciantes adquirir esa tierra o quienes la tienen entonces van a especular con los precios? ¿Se va a crear una burbuja en Fusagasugá financiera? ¿Vamos a aumentar precisamente la crisis y entonces vamos a estrellarnos mucho más socialmente en Fusagasugá? A mí me preocupa ese tipo de soluciones si no hay un sustento técnico. Y se dice que el nuevo desarrollo de Fusagasugá va a ser para la parte de abajo, que esto ya finalmente no va a ser el centro de la ciudad y por eso la misma administración ya se ha estado descentralizando y ya hay algunas oficinas en el mismo pueblito fusagasugueño y se están dispersando por la ciudad. Cuando hay desarrollo en las ciudades grandes del mundo, realmente eso es lo que hay, descentralización. No se tiene un solo centro porque es ilógico tener una zona de servicios para una población tan grande. Tiene que haber descentralización y tiene que haber varias zonas para los bares porque no todos tienen que coger para el mismo sitio. Esa es la lógica del ordenamiento territorial, la lógica que se está dando en el mundo. Nosotros tenemos que ser mucho más técnicos precisamente en esas apreciaciones que hacemos. ¿Y cómo pedimos la insonorización? Para que ustedes sigan haciendo inversiones y que van a afectar un presupuesto, un patrimonio, van a afectar precisamente sus bolsillos y más adelante ¿qué va a pasar con esa inversión? ¿Cómo la van a tener ustedes en retribución? Nosotros tenemos como obligación de consejo, compañeros, que pedir un sustento técnico de la administración para cualquier acción que se tenga que establecer con los comerciantes de Fusagasugá. Ustedes dan aparte unas soluciones, ustedes vienen a concertar, a conciliar, pues a eso es lo que tenemos nosotros que abrirle la puerta. Ojalá cada uno de los gremios de Fusagasugá quisiera hacer un aporte mínimo para la ciudad. Nosotros tendríamos un gran avance en la ciudad si algunos sembraran árboles, si otros arreglaran jardines, si otros se preocuparan por invertir en colegios y se hicieran cantidad de incentivos de parte social de los gremios. Ustedes lo están haciendo hoy, señor secretario de gobierno. Yo veo y repito, lo que he dicho es mi punto de vista, Omar Ortiz, como concejal de la bancada del partido de la U. Personalmente creo que ellos están haciendo una propuesta que es totalmente viable y que ya la administración anterior lo puso en práctica y se puede tomar como una experiencia. Se cerraron las vías del centro, se cercaron, se hacían unos operativos intensos a la hora de hacer requisas, a la hora de entrar a cada uno de los establecimientos y hacer el control de menores, de todo lo que tiene que ser con alucinógenos, de lo que tiene que ser con contrabando de licores, para proteger tanto a las personas que van a consumir esos licores, a los menores de Fusagasugá, a las personas que transitan por esa zona, a los comerciantes, a las personas que trabajan, y se está protegiendo al grueso de Fusagasugá con una sola medida. A mí no me parece descabellado lo que ustedes están proponiendo. Yo sencillamente espero que se puedan dar ese tipo de conciliaciones y lamento profundamente y quiero dejar constancia en el acta, compañeros. Fui 2 veces a llamar como ustedes me encomendaron, llegó, pero después y no alcanzó a escuchar las apreciaciones de la abogada.
unas preguntas que no tiene que responder el consejo, mi señora. Señora, con todo respeto, María. Lo tiene que responder la parte técnica de la administración. El consejo no tiene por qué hacerlo, porque nos extralimitaríamos en funciones, caeríamos en un proceso de demandas y nos pondríamos en riesgo en nuestras curules y nosotros lo que queremos es representarlos de la mejor forma. No queremos ese tipo de acciones y sí le pedimos, le exigimos a la administración que tome cartas en el asunto, que cada uno de los secretarios se ponga al frente de cada una de las funciones, de las responsabilidades que tiene específicas para con los comerciantes de Fusagasugá.